Mucho antes de Ciro, antes de Darío y antes de que el nombre de Persia se convirtiera en sinónimo de un imperio casi universal, existió otra fuerza, un poder que nació en la dureza de las montañas, una dinastía que no solo vino antes que los persas, sino que de hecho les enseñó cómo gobernar el mundo. Esta es la historia del imperio que preparó el escenario para la grandeza. Pensemos en esta idea por un momento. Porque la historia que casi siempre contamos, la del genio de Ciro el Grande creando un imperio de la nada, tal vez se queda un poco corta. ¿Qué tal si ese coloso que se extendió desde la India hasta Grecia no fue realmente un amanecer, sino el atardecer de otro reino? Uno mucho más misterioso y fundamental, cuya historia simplemente fue absorbida por la de sus sucesores. Miremos esto con atención. Estamos en Persépolis, la capital ceremonial del poder persa. En sus muros se grabó la imagen de todo el imperio. Y aquí, entre delegaciones de todo el mundo conocido, vemos a un hombre medo. Se le reconoce por su atuendo. Pero, fíjense, no está representado como un socio o un igual. No, es un súbdito, llevando un tributo a su señor persa. Así es como la historia, escrita por los vencedores, decidió recordarlos, como el segundo acto. Pero esta imagen es el final de su historia como poder independiente, no el principio. Bien, empecemos a desentrañar este misterio, y es un verdadero misterio, porque los medos son, en muchos sentidos, un imperio fantasma. No dejaron crónicas reales, ni edictos, ni monumentos proclamando sus victorias. Su historia nos llega de segunda mano, fragmentada en las tablillas de sus enemigos, los asirios, y en los relatos, a veces casi de leyenda, de historiadores griegos como Heródoto. Es una historia escrita por otros. Entonces, ¿quiénes eran realmente? Bueno, para los persas, sus parientes cercanos eran los Mada. Para los griegos, una potencia temible del este. Para el mundo antiguo, eran sinónimo de dos cosas: guerreros feroces y, sobre todo, los mejores jinetes de su tiempo. Su dominio de la caballería era legendario, pero aquí está el enigma, su silencio. Sin una voz propia, su imperio, que brilló con muchísima intensidad pero por muy poco tiempo, se convirtió en una especie de lienzo en blanco sobre el que otros pintaron su propia versión de la historia. Para entender cómo un pueblo sin escritura pudo construir un imperio, tenemos que viajar a sus orígenes, a un lugar y a un tiempo donde la ambición imperial no era el motor, para nada. El verdadero impulso fue la necesidad más primitiva y poderosa de todas, la simple y brutal supervivencia. Ahora, lo que es fascinante de este mapa es la cruda geopolítica que revela. Aquí, en la imponente cadena de los montes sagros, vemos a las tribus medas, dispersas, sin un poder central, muchas veces peleando entre ellas. Y al oeste, proyectando una sombra que lo devora todo, el imperio neoasirio. En ese momento, la superpotencia más eficiente, organizada y, sinceramente, temida del planeta. Los medos estaban atrapados entre la geografía implacable de las montañas y la maquinaria de guerra de un vecino aterrador. Y esa amenaza no era algo abstracto, era el día a día, y era brutal. Durante 2 siglos, el martillo asirio golpeó sin piedad. Las inscripciones de sus reyes son un catálogo de terror. Campañas de saqueo, deportaciones masivas para romper cualquier resistencia y la imposición de tributos agobiantes. Para Siria, Media no era un reino, era su despensa, una fuente de minerales, de esclavos y, sobre todo, de los mejores caballos de guerra del mundo. Sus líderes eran simples jefes de distrito, un problema a eliminar o a explotar. Y este es el punto de inflexión, la presión incesante, esa amenaza existencial que representaba a Siria, se convirtió en la fragua de una nación. Para sobrevivir, estas tribus rivales no tuvieron más opción que unirse. Forjaron una identidad común no a partir de la gloria, sino del miedo y la resistencia. Tenían que convertirse en algo más grande que la suma de sus partes, o simplemente desaparecerían de la historia. Y vaya que se convirtieron en algo más grande. Pasemos ahora al clímax de su historia, el momento en que las presas se convirtieron en cazadores. La historia de cómo esas tribus de las montañas se unieron, se organizaron y marcharon para derribar al titán que los había aterrorizado por generaciones. La clave de esta transformación fue la innovación militar. Bajo un líder visionario, el rey Ciáxares, las milicias tribales se volvieron un ejército profesional. Esto fue revolucionario.
Ya no eran solo bandas de guerreros. Ciáxares creó unidades especializadas por armamento, una estructura de mando unificada, lanceros disciplinados que podían mantener una línea, cuerpos de arqueros que podían diezmar al enemigo a distancia. Y lo más importante, organizó su mayor activo, sus jinetes, en una caballería de élite, una fuerza de choque letal y disciplinada. Pero incluso este nuevo y formidable ejército entendía de estrategia. Ciáxares sabía que no podía enfrentarse a Asiria en solitario, así que hizo algo brillante. Forjó una alianza con otro pueblo sometido, los babilonios, liderados por su propio rey ambicioso, Nabopolassar. Dos pueblos, un objetivo común. Para los medos era venganza pura y dura, era saldar 200 años de humillación. Para Babilonia era la oportunidad de oro para construir su propio imperio sobre las cenizas del opresor. 612 a.C. Marquemos esta fecha. Es uno de los grandes puntos de inflexión de la historia antigua, porque en ese año el ejército combinado de medos y babilonios logró lo que durante siglos pareció imposible. Marcharon sobre Nínive, la magnífica y soberbia capital del imperio asirio, una ciudad que se creía inexpugnable. Y la tomaron, la saquearon y la redujeron a escombros. El titán, el terror del mundo antiguo, había caído. Con la caída de Asiria, nace el Imperio Medo. De repente son los dueños de un territorio inmenso. Pero su tiempo en la cima de la historia sería sorprendentemente corto y su final increíblemente dramático. Avancemos para ver cómo todo terminó, no con una gran guerra, sino con una silenciosa y fulminante transferencia de poder. La historia al final se reduce a estos dos hombres. Por un lado, Astiages, el último rey de los medos, y por otro, uno de sus súbditos, un rey vasallo de un pequeño territorio persa al sur llamado Anshan. Su nombre era Ciro, y según las leyendas griegas era el propio nieto de Astiages, un nieto a quien el rey había intentado eliminar por una profecía. La historia se estaba convirtiendo en una tragedia familiar. Pero no necesitamos mitos para saber qué pasó. Lo tenemos aquí, grabado en arcilla. Esta es la Crónica de Nabonido, un texto babilónico que registra los grandes eventos de la época. Y lo que dice es asombroso. El ejército de Istuabaigo se amotinó y el rey fue capturado y entregado a Ciro. Es increíblemente revelador. No hubo una larga y sangrienta guerra, fue un golpe de estado. El propio ejército medo, sus generales, abandonaron a su rey y se pasaron al bando del joven y carismático Ciro. Así que el punto crucial es este. En el año 550 a.C., el imperio medo no fue aniquilado. No fue borrado del mapa como ellos hicieron con Nínive. Simplemente cambió de dueño. La estructura imperial, el ejército, la administración, todo el sistema que los medos habían construido fue transferido, casi intacto, a Ciro y a sus persas. El poder no se destruyó, se heredó. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. Si el imperio no fue destruido, ¿qué pasó con los medos? ¿A dónde fueron? La respuesta es que no fueron a ninguna parte. No desaparecieron. Se convirtieron en los socios principales, en la columna vertebral del nuevo orden mundial que Ciro estaba a punto de construir. Su legado estaba en todas partes. Era la estructura invisible del imperio persa. Generales medos comandaban los ejércitos de Ciro. Nobles medos eran sátrapas, gobernadores y consejeros del gran rey. Su arquitectura, como esas magníficas salas de columnas, se convirtió en la firma de los palacios imperiales de Persépolis y Susa. Su arte, su cultura, todo se fusionó tan profundamente que para los griegos durante mucho tiempo medo y persa eran la misma cosa. Hablaban de las guerras médicas, no las guerras pérsicas. No podían distinguirlos. Y esta pieza lo ilustra brillantemente. Miren la increíble habilidad, la sofisticación de este ritón de oro medo. Este nivel de maestría, este estilo artístico no se perdió, se convirtió en la base, en la tradición artesanal sobre la cual los artistas del imperio persa construirían su propio y glorioso legado. Es la prueba tangible de que el genio medo siguió fluyendo por las venas del nuevo imperio. Al final, el imperio fantasma nunca fue un fantasma. Fue el cianotipo, fue el prototipo, el ensayo general. Fue el plan original sobre el cual se edificó el poderoso y duradero imperio persa aqueménida, uno de los más influyentes de toda la historia. La historia de los medos nos enseña algo fundamental.
que lo que a menudo vemos como un comienzo glorioso, en realidad es la culminación de otra historia que ha caído en el olvido. Esto nos obliga a preguntar, ¿cuántos otros planos originales como el de los Medos siguen ocultos a la sombra de los grandes imperios que creemos